Hola a todos, en esta oportunidad de nuestro curso de mecánica y laboratorio realizaremos ejercicios del concepto de energía potencial gravitacional. Vamos a comenzar con la sección 7.1, el ejercicio 7.1 que dice: en un día un alpinista de 75 kilogramos asciende desde el nivel de 1500 metros de un risco vertical hasta la cima de 2400 metros. El siguiente día desciende desde la cima hasta la base del risco, que está a una elevación de 1350 metros. ¿Cuál es el cambio en su energía potencial gravitacional durante el primer día y durante el segundo día? Vamos a recordar la definición de la energía, el cambio de la energía potencial gravitacional. Que establece que es mg por y al final, la altura, la masa por la aceleración de la gravedad de la Tierra, en este caso por la altura final, menos, por definición, lo mismo pero con la altura inicial. Si sacamos factor común tenemos mg, que es el peso por el cambio de la altura, es decir, la altura a la que se encuentra al final menos la altura a la que se encontraba al inicio. Reemplazando, en el sistema internacional tenemos que la masa son 75 kilogramos. Por facilidad no voy a poner las unidades. 9,8 es la aceleración de la gravedad en la Tierra. Y aquí nos dice que el alpinista asciende desde 1500, entonces 1500 es la posición inicial, hasta el final, que son 2400. Hacemos la resta entre estos dos valores y obtenemos un valor de 661.500 joules, que es la unidad de energía si tenemos todas nuestras unidades en el sistema internacional. Esto es aproximadamente 6,61 por 10 a las 5 joules, si se quiere escribir en notación. Ahora, esto pasó durante el primer día y ahora lo vamos a hacer para el segundo día, usando la misma definición. Tenemos la masa por la aceleración de la gravedad y la altura final. Entonces, estos 1350 metros indica que es la base del risco, y como estamos en el siguiente día, en el segundo día, él había conquistado la cima a 2400 metros y es la altura inicial. Como todas las unidades están en el sistema internacional, nuestra respuesta nos dará en joules, y en este caso da negativo, un valor de 771.750 joules, y si se quiere expresar en notación científica sería menos 7,72 por 10 a la 5 joules. El valor positivo del trabajo indica que es más difícil subir la montaña y el valor negativo indica que es más fácil bajar la montaña, porque el trabajo lo hace la gravedad, y aquí toca hacer un trabajo en contra de la gravedad. Para nuestro siguiente ejercicio, aplicación a la biología, ¿a qué altura podemos saltar? La altura máxima que un humano puede saltar a partir de una posición en cuclillas es de aproximadamente 60 centímetros. ¿En cuánto se incrementa la energía potencial de una persona de 72 kilogramos por este salto? ¿De dónde proviene esta energía? Para este ejercicio vamos a recordar de nuevo la definición de energía potencial gravitacional. Entonces tenemos la definición que el cambio de la energía potencial es la energía potencial final menos la inicial, con su definición: la masa por la aceleración de la gravedad por la altura final y menos la masa por la aceleración de la gravedad por la altura inicial. Factorizando tenemos m por g menos la altura inicial factorizado. Reemplazando, vamos a recordar que si estamos en posición de cuclillas, pues nuestros pies inicialmente van a estar en el suelo, y a eso lo llamaremos la posición inicial de 0 metros, porque va a estar 60 centímetros por encima de esa posición de referencia que acabo de señalar. Por lo tanto, tenemos que la masa, que nos indica que es de 72 kilogramos por la aceleración de la gravedad, y convirtiendo en
unidades del sistema internacional los 60 centímetros a metros, tenemos 0.60 metros, menos 0, operando correctamente en las unidades del sistema. Operando correctamente tenemos 423 joules aproximadamente. Y entonces dice, ¿de dónde proviene esta energía? Pues cuando nosotros nos colocamos en posición de cuclillas, lo que estamos haciendo es que nuestros tendones de nuestras piernas acumulen energía potencial elástica, y cuando saltemos toda esa energía pues sale de tal manera que podemos lograr una altura de 60 centímetros en promedio aproximadamente. Para nuestro siguiente ejercicio tenemos un saco de correo de 120 kilogramos, cuelga de una cuerda vertical de 3.5 metros de longitud. Un trabajador de correos desplaza el saco a una posición lateral a 2 metros de su posición original, manteniendo la cuerda tensa en todo momento. ¿Qué fuerza horizontal se necesita para mantener el saco en la nueva posición? Cuando el saco se mueve a esta posición, ¿cuánto trabajo realiza la cuerda y el trabajador? Vamos a comenzar realizando la parte gráfica de este ejercicio con los datos que nos dan. Tenemos nuestro saco y lo vamos a pasar, vamos a sacarlo 2 metros de su posición. Entonces yo voy a hacer el dibujo nuevamente concentrando la masa en un solo punto. Entonces inicialmente tenemos esto, vamos a concentrar toda la masa en un pequeño punto que voy a dibujar acá, y ahí concentrada toda la masa tenemos que la longitud de la cuerda son 3.50 metros, voy a poner acá, y si se saca de su posición inicial manteniéndola tenso tenemos algo así. Ahora colocamos la información que tenemos. Estos siguen siendo los 350 metros porque se mantuvo recto. Nosotros sacamos de su posición esto, el saco, 2 metros, entonces esto va a ser una línea de referencia que mide 2 metros. Y con ello hemos formado un triángulo rectángulo, el cual podemos saber el ángulo. Lo vamos a llamar alfa. Llevamos nuestros dibujos, lo que tenemos hasta el momento. Y tenemos que para hallar alfa, usamos la definición del seno. El seno de este alfa es igual al cateto opuesto, que mide 2 metros, sobre la hipotenusa, 3.50 metros. Las unidades se van y queda dimensional, y para despejar alfa usamos la función inversa del seno. Obteniendo 34.85 grados. Sabiendo nuestro ángulo, nosotros podemos ahora saber por este triángulo el cateto adyacente y el excedente para calcular cuál era la altura inicial a la que se encontraba, que lo va a tomar como referencia 0, y a qué altura está ahorita y cómo cambia su energía potencial. El cálculo de este cateto lo podemos realizar con tangente o con coseno. En este caso voy a utilizar el coseno del ángulo, que en este caso es 34.85 grados, y la definición del coseno es cateto adyacente, que no lo conocemos, lo voy a llamar y, sobre la hipotenusa, que son 3.50 metros. Despejando correctamente tenemos a y igual a 3,50 metros por el coseno de 34,85, obteniendo 2,87 metros. Ahora vamos a calcular el excedente, y ese excedente yo lo voy a llamar y final. Entonces y final no es otra cosa sino la longitud de toda la cuerda, que son los 3,50 menos esa altura que teníamos. Entonces 3,50 metros menos 2.87 metros, y obtenemos aproximadamente 0.63 metros. Para continuar con nuestro ejercicio realizamos la sumatoria de fuerzas.
lo voy a colocar con otro color, teniendo nuestro peso aquí, que es 120 por 9,8, y lo voy a llamar W, recordando que este W es de peso. Esta persona está jalando, vamos a jalarlo hacia allá con una fuerza que no sabemos, y esa fuerza nos va a hacer mantener nuestra bolsa en ese lugar donde se encuentra en este momento, y vamos a llamarlo F. Y a lo largo de la cuerda hay una fuerza llamada fuerza de tensión, voy a poner un poquito más gruesa para que se haga notar. Y como vemos, esta fuerza de tensión se va a descomponer en el eje Y y en el eje X. Entonces tenemos acá y acá su descomposición, y vemos que el ángulo, este ángulo, se va a repetir acá, este ángulo alfa, teniendo en X acá T por el seno de alfa, lo voy a poner así por ahora, que es esta parte en X, y acá con el cateto puesto sería T por el coseno de alfa. Nos llevamos nuevamente nuestra figura y hacemos la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en cada eje. Comenzaremos por el eje Y, sumando la fuerza hacia arriba, T coseno de alfa. No me disculpan que se me olvidó colocar la dirección, pero pues se entiende que T coseno de alfa apunta en la dirección Y positivo. Restando el peso es igual a 0. De aquí obtenemos que T coseno es igual al peso. Es decir, de aquí yo puedo calcular la tensión. Si despejamos la tensión, sería el peso sobre el coseno del ángulo, que ya lo tenemos, que es igual a 34.85. Reemplazando, recordando que la definición de peso es la masa, que en este caso es de 120 kilogramos por 9,8, que es la aceleración de la gravedad en la Tierra, y el ángulo lo habíamos encontrado como 34,85 grados o 1433 newtons. Pero recuerden que el objetivo es encontrar qué fuerza debo aplicar horizontalmente para mantener así en equilibrio. Como ya sé la tensión, ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y tenemos esa fuerza que queremos hallar menos la tensión por el seno del ángulo, que lo llamamos alfa, y es igual a 0. Encontrando que esa fuerza que yo quiero hallar es simplemente T, que ya lo sé, por el seno del ángulo. Vamos a reemplazar 1433 newtons por el seno de 34.85 grados nos da la fuerza necesaria para tener nuestra bolsa como la deseamos, obteniendo aproximadamente 818.9 newtons de fuerza. Para continuar con la solución de este problema, el B dice cuando el saco se mueve a esta posición, cuánto trabajo realiza la cuerda. Vamos a ver que la cuerda es una fuerza que es tangencial, por lo tanto no va a realizar trabajo aquí, pero sí va a realizar un trabajo el trabajador, porque esa fuerza que realizó hizo que cambiara su altura, por lo tanto va a cambiar su energía potencial gravitacional de la siguiente manera. Recordando la definición del cambio de la energía potencial gravitacional, tenemos mg por el cambio de la altura, entonces y final menos desde donde partió, recordando que voy a colocar el y inicial como 0 en el punto más bajo que logra nuestro saco. 120 kilogramos es la masa. Para hallar el peso lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad de la Tierra, 9,8, y el cambio en la altura es simplemente el y final que había hallado anteriormente, que es 0,63 metros. Realizando el cálculo obtenemos 741 joules de energía, que sería el trabajo realizado. De esta manera acabamos nuestro ejercicio. Recuerda que la práctica hace al maestro. Hasta una próxima oportunidad.